Entre Arquitectas. Encontrando nuestra voz. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Entre Arquitectas. Lu, Ari, ¿cómo les va? Hola, muy bien, muy contenta de estar acá con este nuevo episodio. ¿Tú cómo estás, Ari? Muy bien, disfrutando de nuevo la charla entre arquitectas. Pues bienvenidos todos. Hoy les queremos contar un poquito de Liliana Reyes. Liliana Reyes es diseñadora industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la experiencia en el desarrollo de exhibiciones para museos en México y Estados Unidos. Ha colaborado con instituciones como el Papalote Museo del Niño, el Museo de Ciencias de León y el Children's Museum of Manhattan. Su trabajo se enfoca en el diseño de experiencias educativas e interactivas, combinando investigación, dibujo técnico y producción museográfica. Ha sido consultora independiente y profesora adjunta en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. También se ha especializado en traducción de materiales educativos y expositivos. Su práctica se sitúa entre el diseño, la pedagogía y la comunicación, con un enfoque claro en el aprendizaje a través del espacio y el juego. Y esta vez hemos hecho un directo con ella desde Nueva York, donde radica desde hace un tiempo. Estamos muy contentas con este episodio. Se hablaron de cosas muy divertidas, interesantes, de infancias, museos, escalas, de juegos. Y como siempre, ténganos paciencia porque los remotos suelen tener cosas que no podemos controlar. Y bueno, disfrútenlo como nosotras, chicas. Nos vemos al final. Estás escuchando Entre Arquitectas. Bienvenida al podcast de Entre Arquitectas. Hola, ¿qué tal? Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Queremos iniciar esta plática para que nos cuentes, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo es que ahora estás en Estados Unidos? ¿Cómo fue tu carrera aquí? ¿Qué es lo que has hecho? Y más que nada que nos cuentes quién eres. Yo estudié la carrera de diseño industrial en el CIDI, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Bueno, estuve trabajando muchos años en México. Sobre todo me enfoqué en lo que eran el diseño de exhibiciones para museos interactivos. Después de que me recibí, hubo un auge ahí muy fuerte en México de abrir muchísimos museos interactivos. Entonces trabajé durante muchos años en ese medio. Y bueno, después de varios años tenía la inquietud de ir a trabajar o de ir a estudiar a algún otro país y surgió la oportunidad de ir a Nueva York. Yo había visitado Nueva York en algunas otras ocasiones, pero surgió la oportunidad de ir allá y de trabajar en el Museo de los Niños y Niñas de Manhattan. Y entonces me fui a vivir a Nueva York en el año 2001. Fue una transición pues un poco, digamos, muy padre, pero a la vez con muchos retos. Estar en México durante tanto tiempo, conocer y hacer tan mucho diseño allá. Fue interesante porque al irme a Estados Unidos, a Nueva York, en el museo era similar el tipo de diseño que empecé a hacer en el museo, pero pues era muy distinto, no era simplemente estar en una nueva ciudad. Fue un poco adaptarme a la forma en que trabajaban en Estados Unidos. Yo había trabajado más bien de freelance con una colega diseñadora industrial y habíamos trabajado, digamos, desde el concepto, diseño de las exhibiciones, la fabricación, pero todo lo hacíamos nosotras, las dos. Y entonces el cambio fue entonces entrar a trabajar de tiempo completo en el museo con diferentes personas. O sea, había arquitectos, arquitectas, otros diseñadores gráficos. O sea, todo un diferente equipo de personas con los que tenía que trabajar. Fue todo un reto la transición de vivir en México a de repente vivir en Estados Unidos. Estoy yo así súper emocionada de ir a una nueva ciudad, de empezar una nueva vida y tener un trabajo en una institución como el museo era como muy emocionante. Pero pues sí, a la vez fue muy difícil al principio. De repente enfrentarme creo que el idioma fue bastante difícil para mí porque pues yo he estudiado inglés aquí en México, allá en México, pero no creo que había sido suficiente porque cuando yo llegué a Nueva York no entendía casi nada. O sea, sobre todo en Nueva York, una ciudad tan cosmopolita y con personas de tan diversas lenguas y acentos, era muy difícil a veces entender a las personas, ¿no? Entonces eso fue un reto un poco fuerte cuando trataba de comunicarme con las personas. Pero bueno, poco a poco fueron venciéndose algunos de estos retos e irme adaptando.
una de las cosas también que fue al principio difícil fue adaptarme, por ejemplo, a hacer una historia de las primeras semanas que estuve en el museo. Uno de mis primeros trabajos fue, ok, Liliana, vamos a instalar una exhibición, una exposición de una ilustradora y cuentista, Mayra Kalman, que me encantan sus dibujos. Entonces, bueno, estamos en la galería y a mí me tocaba instalar los cuadros de un muro, ¿no? Entonces, yo, ok, perfecto. Entonces me dan la cinta métrica, el escalímetro y bueno, todo está en pies y pulgadas. Y pues yo siempre he trabajado con el sistema métrico, ¿no? Entonces estaba familiarizada con el sistema inglés, porque en diseño industrial todas las herramientas o, por ejemplo, las tuercas o los tornillos son en pulgadas. Pero sí ya como espacio medir un muro y así ciertas distancias, la tenía que poner a diferentes, espaciar los cuadros. Eso sí no lo había hecho. Entonces fue así como, oh my God, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Cómo cambio al sistema métrico? Entonces empezó a dar como un ataque de pánico y entonces no voy a cambiar de pulgadas a centímetros. Pero bueno, eso fue peor porque me empecé a confundir más y bueno, finalmente fue así como, no, o sea, tengo que olvidarme completamente del sistema métrico. El sistema métrico ahorita se va a quedar a un lado y voy a utilizar el sistema inglés. Y sí, pues ya entonces así midiendo y o sea, haciendo miles de operaciones en la cabeza, finalmente pude instalar y marcar todos la obra en el muro. Entonces, pues esos detalles, ¿no? De que muchas cosas eran diferentes a lo que yo estaba acostumbrada en un país diferente, con sistemas diferentes. De algunas cosas eran, yo no entendía cómo las hacían en Estados Unidos. Una de las cosas era que eran así súper eficientes, ¿no? No que en México no hay eficiencia, pero es un poco más, ¿no? O sea, a veces, no, acá me das otro día más o no puedo terminar y me lo puedes entregar en 2 días. O sea, como que siempre hay más flexibilidad, ¿no? Allá, no, o sea, tenemos que terminar esto el día tal de la próxima semana y tenía que determinarse, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, algunas de las cosas que fue muy interesante, por ejemplo, era el uso de materiales, que para mí fue como una sorpresa ver, tenemos un taller en el museo donde se fabricaban ciertas cosas o ciertos elementos. Por ejemplo, toda la madera o el triplay lo cortaban y lo dejaban en un lugar y me acuerdo que ¿dónde? ¿Qué van a hacer con todo esto? ¿No? Lo van a reusar. No, esto se va a la basura. Y yo, no, ¿cómo a la basura? Este material todavía se puede utilizar. Yo viniendo en México es así como, no, o sea, mi padre tenía un taller de carpintería y se guardaba hasta los pedacitos más pequeños para reusarlos, ¿no? Entonces para mí, yo estaba así como en shock de que iban a tirar eso a la basura. Y me acuerdo que hablé con uno del jefe del taller y digo, no, esto podemos utilizarlo. Entonces eso fue como algo que les pude compartir de mi formación, de tratar de ahorrar más el material. Y entonces hicimos una sección donde pudimos guardar ese material para poder reusarlo. Entonces fue una de las cosas que yo aprendí que creo que consideraba muy importante, el poder no desperdiciar tanto el material, poder hacer algo para que ellos también decían, no, sí, tienes razón, creo que este material podemos utilizarlo para alguna otra cosa. Eso fue en cuestión de, por ejemplo, laboral, pero también en cuestión cultural. También fue enfrentarme a diferentes culturas, lo cual era súper interesante. O sea, Nueva York es una ciudad donde hay personas de todos los continentes, de todos los rincones del mundo, lo cual siento que lo hace un lugar súper interesante. O sea, puedes ir en el metro y ves una persona con un turbante y personas de Asia, de África, de Europa, de todos lados del mundo. Y eso creo que es muy, muy enriquecedor. Entonces, pues sí, fue una transición de muchos aspectos, pero pues sí, muy, muy enriquecedora. Oye, y entonces esta parte de este material que viste y que decías, eso se puede reutilizar, ¿hiciste algún proyecto específico con él? ¿Hicieron algo? O sea, como... Pues bueno, se convirtió en como un tambo aquí en el que estaba en el taller, el cual utilizábamos para muchísimos otros proyectos, no algo específico, pero cuando construíamos algunos de los componentes interactivos, utilizábamos esos pedacitos que habían sobrado de triplay o de madera, que casi todo lo que construíamos ahí o fabricábamos era de madera.
Entonces eso fue como muy satisfactorio poder ver que sí pues han escuchado y se pudieron salvar un poco de madera. Más allá de solamente como la recuperación del propio material, me da muchísima curiosidad saber la convivencia diaria con esta idiosincrasia de las personas de Nueva York. ¿Tú crees que tenías hasta cierto punto, no sé si se le puede llamar ventaja, pero sí una cierta característica especial que toda tu formación como mexicana? Y si cuando vas al contexto de Nueva York, por supuesto, hay estas cosas como técnicas y funcionales muy propias también de que tu carrera es técnica en gran medida, pero hay otra que es la que me da duda, que es muy creativa. Y toda esa creatividad también, estando en tu formación en México, pues depende de esta como idiosincrasia. ¿Esto también te genera shock allá? O sea, no solo se construye, se mide, se planea diferente, sino también se conceptualiza diferente. Como mencioné, mi padre era carpintero y eso fue una gran influencia en mi decisión de estudiar diseño industrial. Ya en la verdad, realmente no sabía yo qué iba a estudiar, pero sabía que me gustaba mucho construir cosas, hacer cosas con las manos, los materiales. Digo, la madera trabajaba mucho, pero también lo que era metal, cualquier cosa que había ahí en la casa me gustaba hacer cosas, ¿no? Con objetos. Entonces fue así como realmente decidí estudiar diseño industrial, porque me gustaba mucho lo que es el crear algo, objetos algo en tercera dimensión. Y bueno, entonces toda esta formación que tuve en diseño, de algún modo sí era un poco diferente cuando llegué a Nueva York, específicamente al museo, pero pues sí había muchas similitudes, ¿no? O sea, realmente también era el proceso de diseño, pues es básicamente el mismo, o sea, el concepto, tener una idea de lo que íbamos a diseñar, los bocetos, los dibujos, o sea, todo ese proceso era sí, básicamente el mismo, ¿no? En cuestión de diseño, pero creo que algunas de las cosas que sentía que podía aportar, pues eran más como visual, o sea, como en el museo era cuestión de diseñar cosas para niños, que ya tenía yo un poco de la experiencia de lo que había diseñado en la Ciudad de México, entonces poder tener esa experiencia y aportar eso era como bueno, ¿no? Poder hacerlo. Entonces, pues realmente el proceso de diseño era muy similar, pero creo que la forma de trabajo y trabajar en un equipo tan diferente era lo que era más, como era un cambio, ¿no? Y poder adaptarme a ese cambio era como aprender un poco a convivir con personas de muy diferente cultura, porque no solo estás trabajando y no hablando de diseño, sino convivir con las personas de una manera diaria, o sea, aprender de su cultura, porque todas las personas eran de diferentes lugares del mundo. O sea, mi compañera de lado era de Irlanda, había otras personas de Asia. Entonces, todo eso era muy enriquecedor, poder compartir cosas con tantas personas de diferentes culturas. Oye, Lili, nos contabas que tu papá era carpintero. Aquí en México, pues bueno, el oficio de carpintería o el oficio, bueno, en general los oficios, ¿no? Creo que es algo muy valioso, pero que al mismo tiempo se está perdiendo, ¿no? Creo que sí es algo que yo considero como fundamental también a la hora de diseñar, a la hora de hacer arquitectura. Y pues quería preguntarte allá, ¿qué tan presente está este oficio, ¿no? O sea, que creo que aquí en México como que de repente llamas al carpintero o de repente, también como cuando mandabas a diseñar algo, ¿no? Siento que de repente aquí le llamas, es como una relación muy cercana y ella cómo funciona como esta parte del oficio. Bueno, pues sí, cuando estaba en México, haz de cuenta, yo me la pasaba viajando por todos los talleres de la Ciudad de México, desde Tláhuac y luego hasta la Náhuac, llevando materiales. Era muy padre convivir con cada uno de ellos porque era una relación de persona a persona, el oficio y ver lo que hacía. Veías claramente lo que estaban haciendo y creando. Y bueno, aquí en el museo, solo el taller que teníamos no era para construir todas las exhibiciones que se diseñaban y la mayor parte se mandaban a diseñar a talleres más grandes. Entonces no tenía yo ese contacto tan directo con el fabricante y llegaban ya casi algunas de las exhibiciones terminadas, entonces solo era la instalación, pero la mayoría sí se mandaba a hacer fuera, entonces no tenía yo tanta contacto con ellos. Solamente en una ocasión viajé a
a Nebraska porque ahí estaba uno de los talleres que nos fabricaban y fue muy divertido viajar allá y fue un taller, o sea, gigantesco donde hacían, o sea, unas maquinarias enormes donde construían todos estos componentes. Y entonces muy industrializado, creo que realmente así el oficio de, por ejemplo, hacer carpintería o algo así a una escala más baja, pues sí, no sé si por lo que es un museo más grande, tal vez haya en algunos lugares donde todavía se conserve, he conocido a personas que todavía hacen carpintería o cerámica a una menor escala, pero en el museo sí era una escala ya mayor de talleres así mucho más industriales, que también era interesante, ¿no? Liliana, me gustaría que nos cuentes un poco cómo sientes tú que se relaciona el diseño industrial con la arquitectura desde tu perspectiva de lo que es la arquitectura. Bueno, pues eso es una pregunta interesante porque cuando yo decidí estudiar diseño industrial, en ese entonces, no sé ahora, pero teníamos que cursar un año de arquitectura. Era en el tronco común para urbanismo, arquitectura del paisaje y diseño industrial. Entonces estudié un año de arquitectura que fue, bueno, súper padre. A mí creo que fue una gran introducción en lo que es la cuestión de tridimensional y el espacio, o sea, el dibujo. O sea, ese año fue muy importante, creo que me dio muchísimas herramientas a lo que es el diseño y poder ver esa conexión, ¿no? Del espacio, pero en la cuestión del diseño industrial, digamos, es más, o sea, diferente escala, lo que va adentro, ¿no? Lo que puede ver adentro de un espacio. Por ejemplo, mobiliario, utensilios de la cocina, de cualquier cosa que son productos de diseño industrial, ¿no? Que se fabrican en serie. Entonces, bueno, pues la relación es muy, muy intrínseca, ¿no? Entre la arquitectura y el diseño industrial y no solamente en cuestión de mobiliario. O sea, a mí me ayudó, o sea, fue una gran experiencia poder cursar ese año de arquitectura. Y en el museo, por ejemplo, en cuanto a mi experiencia en el museo, casi siempre había, ya sea arquitectos, una arquitecta con la que trabajé que era, ella era más bien estaba checando el espacio. Hicimos en una ocasión una exposición de Grecia antigua que estuvo súper padre para los niños y niñas. Entonces ella era la arquitecta que se encargó, bueno, de más o menos diseñar más el espacio en la galería, que era una galería más grande. Y diseñamos un modelo como de un templo griego. Entonces trabajábamos muy, muy estrechamente las dos al crear este espacio, ¿no? O sea, era el espacio, pero de la escala mayor que estaba en la galería hasta el más mínimo detalle que iba a ir en este componente arquitectónico. Entonces era una relación muy estrecha, la experiencia que tuve trabajando con esta arquitecta. Entonces creo que sí hay una relación muy, muy fuerte entre las dos disciplinas. Liliana, nos contabas justo antes que en el museo había gente de todo tipo y de todas culturas. En lo que llevas, conociendo, me da mucha curiosidad. ¿Es igual en otros lugares? ¿En otros lugares existe diseño industrial como tal, estudiar carrera? Y si la estudias, tienes que pasar por arquitectura. O sea, toda la gente que hace diseño tiene esta correlación con el espacio y la arquitectura en sus días iniciales de escuela, o pasa solamente eso en la Ciudad de México, en el país y en la UNAM. Sí, que yo sepa es solo en la UNAM. Porque, o sea, tenía yo colegas que habían estudiado diseño industrial y no tenían esa experiencia de haber estudiado algo de arquitectura. Entonces creo que sí, eso fue algo único de la UNAM, por lo que sé, pero sí aquí los diseñadores y diseñadoras industriales que he conocido, solamente es la carrera de diseño industrial. Pero de algún modo sí siempre hay como tiene una relación, ¿no? Una conexión entre las dos disciplinas. O sea, esa vez en muchas exposiciones en las que trabajamos, o sea, había diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros de distintas disciplinas. ¿Y cómo fue que te acercaste a la museografía? O sea, creo que nos contaste un poco que empezó aquí en México, o ya más bien llegando a Estados Unidos fue que decidiste que te querías dedicar a la museografía. Pues empezó en México porque te digo, estaba yo trabajando con una colega, empezamos a trabajar en nuestro despacho. Empezamos a tener la mayor parte del trabajo era diseño de exhibiciones interactivas para museos
interactivos. No sé si es museografía en sí, sino solamente diseñábamos lo que eran los componentes interactivos de las exposiciones. Y en México estaban enfocados más en los museos de ciencia y tecnología. Entonces, tenemos lo que es el concepto, ya se nos daba, entonces tenemos solo que diseñar lo que es de componente. Ya nos decían, bueno, vas a hacer esto, es de tal, casi que me daban más parámetros y entonces teníamos que diseñar algo a base de eso. Entonces aquí pues coincidió realmente que el diseño de exhibiciones así en México, que también empecé a hacerlo aquí en el Museo de Manhattan. Aquí era un poco diferente porque el Museo de los Niños de Manhattan es un museo que se enfoca más al arte ni las humanidades, no tanto a la ciencia ni la tecnología, sino es un museo más pequeño, es una escala pequeña y es muchísimo pues, de arte. Por ejemplo, teníamos siempre exposiciones de ilustradores y cuentistas, o sea, como el proyecto que tuve en el principio. Entonces, cada 6 meses cambiaba la galería y teníamos un nuevo ilustrador. Entonces, era padrísimo poder ver las obras originales, las acuarelas o pinturas de, por ejemplo, Maurice Sendak o Dr. Seuss, o sea, muchos de los ilustradores para libros de niños. Entonces, eso era una de las cosas que teníamos. Y, por ejemplo, la exposición de Grecia antigua, o tuvimos una exposición de la cultura musulmana. Entonces, se enfocaba mucho más al arte, o, por ejemplo, una exposición que hubo de Andy Warhol. Todo esto enfocado para que los niños aprendieran. Síguenos en Instagram, @entrearquitectas. Me gustaría justo preguntarte de esto de los niños que nos comentas, o sea, ¿cómo es ese proceso diferente cuando está haciendo para un niño? Me imagino que hay temas desde escala, de los muebles, o sea, ¿nos puedes contar un poquito de eso? El diseñar para niños, pues bueno, es muy interesante porque nosotros estamos diseñando, pero como adultos, ¿no? Entonces, una de las cosas que fue muy interesante aquí en el museo es que cada vez que diseñábamos algo, salíamos hacia uno de los espacios y les preguntábamos a los niños, o sea, llevábamos, por ejemplo, un modelito de cómo iba a ser la exhibición y les preguntábamos qué es lo que estaban aprendiendo, qué les parecía más divertido, porque de algún modo, cuando diseñábamos, pues es como con este enfoque de adulto, ¿no? Que tienes toda una estructura pedagógica, porque trabajábamos también con educadores, con personas especializadas en técnicas pedagógicas de cómo aprenden los niños, las diferentes formas en las funciones ejecutivas, o sea, queremos que aprendan un poco de matemáticas, o sea, básica de diferentes temas. Entonces sí era como ese enfoque muy importante, ¿no? Cómo van a aprender y qué van a aprender, pero todo pues viene de parte de los adultos, no todos los que diseñan, y ver cómo ellos son realmente, cómo aprenden. Porque haz de cuenta, por ejemplo, a veces diseñábamos algo para los niños y ya era la inauguración, y estábamos todos muy emocionados y de repente los niños hacían otra cosa completamente diferente. Ponerse entonces, ¿cómo? Si habíamos diseñado de tal modo que iban a jugar de esta manera y aprender, entonces, pero no, ellos llegaban y hacían otra cosa. Entonces siempre era un poco impredecible cómo iban a aprender ellos. Entonces siempre trabajábamos muy estrechamente con los educadores para poder diseñar de la manera más eficaz los componentes para niños, porque también, bueno, son escala pequeña. Este museo es para niños desde bebés hasta 8 años. Entonces, pues sí son peques. Los pies, o sea, 40 centímetros, es todo así chiquito. Desde esa edad crecen mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño de 2 años que de 8 años. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que todos los niños que vayan puedan interactuar con el componente? Entonces, pues sí, mucha ergonomía y los colores, o sea, todos eran muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el aprendizaje. ¿Y tú crees que espacialmente, pero también personalmente, te sientes más lúdica? O sea, ¿sientes que tu pensar se ha transformado al tener esa cercanía con los niños? Incluso cómo vives la ciudad, o sea, el espacio, la ciudad y todo. Sí, yo creo que sí, de algún modo tantos años de estar en contacto con los niños y trabajando para el diseño específico, como de cómo aprenden. Creo que sí, esta parte así juguetona y de curiosidad, creo que sí se ha reflejado mucho en mí, en cómo soy, o sea, como a veces así más curiosa y en aprender un poco las cosas, cómo lo aprenden los niños. Y bueno, en la ciudad, pues creo que es
es una oportunidad para explorar, o sea, esa parte de cuando eres pequeño te gusta explorarlo todo. Entonces, la ciudad es una ciudad que, bueno, tiene tantos lugares para explorar. Entonces, sí, de algún modo sí ha sido como el poder aprender de la experiencia de trabajar para niños. Pues bueno, nos compartiste tu semblanza y también tienes esta parte de docencia. ¿Cómo ha sido esta parte de enseñar, ¿no? En otro país, sabiendo lo que sabes y lo que aprendiste aquí, lo que ya aprendiste allá? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, bueno, estuve dando unas clases en la Universidad de FIT, que es el Fashion Institute of Technology, lo que es la Facultad de Arte y Diseño. Un colega mío estaba dando clases ahí y querían una clase de bocetos, o sea, como bocetos, dibujos preliminares, porque, bueno, los chicos y chicas solo estaban utilizando mucho digital. Entonces, de algún modo, una parte de los maestros querían que regresaran a utilizar papel y lápices o plumones y poder dibujar, ¿no? O sea, bocetear. Entonces empecé dando esa clase. Era de algún modo pues muy interesante ver que algunos de ellos, o sea, les costaba un trabajo terrible desde coger un plumón, o sea, ya nos cogían así como con la mano así engarrotada. Entonces era como interesante ver que a algunos ya les costaba mucho trabajo, pero desafortunadamente había otro grupo de profesores que al contrario decían, no, ¿qué caso tiene hacer bocetos y dibujitos y todo se va a presentar digitalmente? Di esta clase como 2 años, pero había los maestros estaban como, unos sí quieren que siga la clase y otra parte de unos profesores que, o sea, esto como que están perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces eso fue muy triste porque finalmente la clase como tal desapareció, o sea, incluyeron un poco de bocetos en una clase de diseño. Todavía ven un poco, pero ya quedó mucho menos, en vez de ser toda una clase donde pues, veíamos así perspectiva, diferentes técnicas, a lápiz, plumón, pues ya finalmente quedó como integrada en otra de las clases. También estoy dando clases en el tercer semestre como introducción a las 3 dimensiones. Entonces hacían como maquetitas de diferentes volúmenes y utilizando papel y dobleces, como que empezaran a ver cómo de algo de 2 dimensiones podías empezar a tener algo de 3 dimensiones. Entonces esa también fue una clase muy, muy divertida. Después vino la pandemia y hubo mucha reestructuración ahí en la universidad y también con lo de diseño pues también ya se me complicó un poco seguir dando las clases, pero fue muy enriquecedor, era padrísimo ver a los estudiantes con esa energía de que querían aprender. O sea, fue una muy buena experiencia también. Los profesores no querían las clases de boceto, iban más por lo tecnológico, pero los estudiantes, ¿cómo recibieron esa clase? Pues la mayoría creo que sí la disfrutaron mucho y estaban así como sorprendidos de, oh, wow, podemos hacer esto y podemos dibujar y podemos crearnos una perspectiva básica, o sea, líneas y... Pero había los que se resistían, o sea, lo puedo hacer en mi iPad, o sea, puedo hacer el boceto en mi iPad y yo... O sea, siento que no es lo mismo aunque sea en el iPad. O sea, de algún modo la acción es similar, ¿no? Tienes una página blanca, un elemento blanco y tienes tu lápiz. Pero sí, no es lo mismo que, o sea, que tengas el papel, ¿no? Que puedas moverlo usarlo de diferentes maneras. Entonces, muchos de ellos sí se resistían muchísimo a hacer bocetos. Pero, o sea, sí llegó un momento en que hablaban, pues no, o sea, va a ser solamente ustedes tienen que intentar hacerlos solo con lápiz y plumones, pero sí de algún modo, como ya se desapareció esa clase, pues ya no sé realmente en qué paró el asunto, pero sí era un poco triste ver que muchos no lo resultaban de todo. Y qué curioso haber sido para ti que los adultos tanta resistencia y a los niños seguro les dabas una crayola y una pared, ni siquiera una hoja, y podían crear mundos con eso, ¿no? Qué polaridad y qué pérdida hay entre como la inocencia de lo lúdico y el universo tan rico, intuitivo e imaginativo, y cómo se va perdiendo en los propios estudiantes de diseño, porque tú me dijeras, bueno, le di clase a un abogado o a un contador solo porque la carrera no lo requiere, pero eso no te hacía ruido, digamos, como decimos aquí, de que en el trabajo vieras a estas personitas tan creativas y después en la carrera creativa
miras a estas personitas tan resilientes a crear. Sí, muchísimo, muchísimo, porque, o sea, cuando me llamaron para hacer yo, claro que sí, o sea, es súper importante, ¿no? O sea, es como este proceso cuando de visualización, ¿no? Que tienes una idea, estás pensando en un diseño y estés donde estés, pues tomas una hoja de papel y empiezas a hacer tus bocetos y tomas otra hoja y no te gustó. Entonces, sí, para mí eso es como muy importante. Entonces, pensaba yo, bueno, a lo mejor es porque fue mi formación y ahorita ya los tiempos están cambiando, pero entonces como que sí era un poco confuso al principio porque yo decía, pero ¿por qué no quieren seguir haciéndolo? Había unos que sí lo querían, pero ¿por qué los que no ya piensan que ya no es importante hacer este proceso, ¿no? Que siento que es así como básico para el proceso de diseño. Oye, pues qué rico todo esto que nos cuentas, Liliana. Me gustaría, digo, ahora sé que has venido a México, obviamente, porque tienes una parte importante de tu familia acá. Tú en tus viajes notas que ahora, o sea, cuando te fuiste hace 23 años, pues te fuiste se trabajaba de alguna manera. No sé si has tenido oportunidad de cuando vienes de notar algunas diferencias. Definitivamente muchos cambios y creo que me da mucho gusto decir que cambios muy positivos en la Ciudad de México. Creo que cuando vine había más siento que había como más conflicto, como más desorganización. La ciudad estaba mucho más caótica. He visto una diferencia, o sea, la Ciudad de México la veo como, o sea, mucho más limpia. Nueva York es un desastre, es mucha basura, pero, o sea, México, la ciudad es mucho más limpia, mucho más organizada, o sea, muchos proyectos. Por ejemplo, uno que me pareció así como, wow, los bajo puentes, o sea, cuando yo vivía allá, o sea, era un desastre, ¿no? Así era como lugares horribles, llenos de basura y cosas. Y lo que crearon me pareció como una muy buena idea. Y entonces, pero en general sí creo que he visto muchos cambios positivos. Creo que uno de los otros es en cuestión de género y de poder reconocer más a las mujeres. Creo que eso es algo que también ha sido un cambio muy positivo y que es totalmente notorio que ha habido este cambio en México. Y bueno, entonces es algo que sí he notado en este lapso de tiempo, pero que me da mucho gusto que por lo que yo percibo son cambios positivos. Y en ese mismo sentido, ¿has tenido oportunidad de visitar algún museo, ver cómo ha cambiado la museografía y ese tipo de cosas acá? O sea, ¿sientes también un cambio en eso? En museos de niños, pues he visitado el Papalote, pero hace muchos años que no he ido a museo de niños en México. Los museos en general, bueno, cuando vamos así al museo y MUCA, de la Ciudad Universitaria o los que están en Polanco, pues bueno, son así padrísimo, ¿no? Es así, me gusta muchísimo visitar museos en México, pero realmente no he notado así un cambio realmente muy drástico en cuestión de la museografía en la Ciudad de México. Viniendo de una ciudad como Nueva York, donde hay tantos museos también, o sea, es muy similar, ¿no? O sea, la experiencia de ir a un museo y poder ver la obra de arte de alguna persona y es siempre es muy enriquecedor. Entonces es muy similar la experiencia de poder ir a un museo de arte en Nueva York, en México. Con este traslado de países, también en tu semblanza dice que empezaste a traducir y bueno, creo que entiendo que es especialmente también para exposiciones de museos o estás enfocada en otro tipo de traducción también. Estoy básicamente enfocada en traducción para museos, para museografía, para toda la señalización o toda la información de museos es lo que me he dedicado en cuestión de traducción. Y bueno, sí, la traducción empezó así como algo que, bueno, en el mismo museo muchas veces necesitaban traducir algo al español porque empezaron a haber muchos visitantes que hablan español. Entonces me preguntaban o me enseñaban algo que había sido traducido y yo, ¿qué es esto? O sea, no, esto no suena bien. Entonces les empecé a ayudar a traducir muchos textos. Y así fue como empezó. Entonces, siento poco a poco me empezó a gustar muchísimo a traducir. Creo que es un proceso también muy creativo, la traducción. O sea, tienes un texto en un lenguaje, entonces tienes que traducirlo a otro, pero no es así nada más, o sea, cambias las palabras y ya, ¿no? Es, o sea, todo un proceso de tienes que asegurarte de que el mensaje o lo que está diciéndose en un lenguaje tenga que pasarse al otro y que tenga ese mismo
ese mismo mensaje, ¿no? O sea, entonces hay que como que investigar, hay que pues leer más acerca del texto. Entonces eso me empezó a gustar mucho y tomé unos diplomados en traducción para poder hacer más traducción. Entonces últimamente he hecho bastante traducción, también traduje últimamente toda la señalización y los materiales educativos para un museo en Nebraska, también para niños, pero entonces estuvo muy interesante y aparte siento que aprendo muchísimo de cada traducción porque tengo que investigar, ¿no? O sea, de qué están hablando, o sea, algunas veces no es nada más traducir la palabra, sino todo el contexto y qué quiere decir. En una ocasión también hubo una exposición de Japón en el Museo de los Niños y también, o sea, a mí me encanta todo lo que es en cultura japonesa, entonces tenía que estudiar y investigar todo lo que estaba escrito en el texto y aprendía mucho, o sea, siempre aprende también mucho de cualquier traducción de la que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando hicimos la exposición de Grecia antigua, tuve que volver a leer la Odisea. Había leído yo la Odisea en México, en español, en no sé quién es el traductor. Empecé a leer la traducción de Fitzgerald, que es así como la más reconocida, pero es como la más densa, ¿no? Después empecé a leer la traducción de Pagels, que es uno un poco más actual. Y bueno, es el mismo libro, pero de algún modo es un diferente traductor. Cada uno de ellos tiene una forma de traducir y cuando lees eso como, o sea, es la misma idea, pero utilizan diferentes palabras. Por ejemplo, el lenguaje a mí me hace padrísimo, ¿no? El español es riquísimo y digo, el inglés también, todos los idiomas. Entonces, o sea, las palabras, o sea, puedes decir una misma cosa, pero con diferentes palabras. Y después descubrí que una mujer, Emily Wilson, tradujo la Odisea en 2018, o sea, y esa otra cosa, y también es súper interesante porque les da como otro enfoque más de género, porque bueno, los otros eran como muy enfocados obviamente a lo masculino. Entonces es como muy interesante, ¿no? O sea, utilizar las palabras también de una forma creativa. Y siguiendo en esta línea que nos cuentas, ¿qué más con Liliana? O sea, ¿qué más te gusta? ¿Qué más te apasiona? Y estas cosas, ¿cómo sientes que después regresan a ti en el trabajo? Cuéntanos más. O sea, aparte, bueno, de todo lo del diseño, o sea, cuando daba clases y daba la traducción, pues sí hay ciertas cosas que están fuera de eso que de repente disfrutas mucho haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy yendo hay un museo aquí muy cerca de donde vivo, es una granja, es la última granja en Manhattan de 1700, es una casita así súper viejita, pero es muy valiosa porque es la última granja que existía en Manhattan y está relacionada con los pueblos indígenas de Norteamérica. Entonces, aprender cosas nuevas en ese sentido como que me interesa mucho y la historia como que me está, para mí me fascina aprender más de ellos, de los habitantes originales de esta región de Manhattan y aprender de eso. Entonces estoy haciendo ahorita un trabajo ahí voluntario, estoy ayudando a traducir un poco la señalización del museo, pero a la vez organizando fotos y cosas por ejemplo, de las personas que vivían ahí. Entonces es muy interesante en cuestión de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, pues bueno, estudié todo, pero o sea, aquí son cosas que realmente no sabía, o sea, no es interesante aprender de, por ejemplo, las personas que vivían aquí, los Lenape, que eran uno de los grupos indígenas, que los originarios que vivían aquí, y a aprender de eso, de cómo fue todos esos cambios cuando llegaron los europeos, los holandeses fueron los que llegaron aquí a Manhattan. Entonces ahorita me ha interesado mucho estudiar eso, por ejemplo, la historia aquí de lo que sucedió en el área donde vivo, ¿no? Donde en este museo pequeño es como que me ha interesado mucho. También me gusta mucho, bueno, la costura. Eso ha sido alguna parte divertida y que también es algo creativo, pero básicamente como algunos disfraces para mi hija, en los cuales pues ha sido muy divertido. Eso, el uso en este caso, de tela. O sea, de todos modos es un proceso creativo. O sea, en una ocasión ella acaba de leer el libro del Hobbit de Tolkien. Entonces quería hacer una elf de los duendes del bosque. Entonces así hacer pues, los bocetos, las medidas, ir luego a comprar las materiales. O sea, hay una zona aquí en Nueva York, le llaman The Fashion District, que es así calle tras calle de tiendas de telas, de una tienda
exclusiva de botones, de cierres, o sea, llegas y pantones y todos los colores que te puedas imaginar y tamaños de cierres, está así como wow. Entonces hay una tienda que me encanta y entonces, o sea, tienen telas de todo tipo de colores. Entonces elegir los materiales para ese disfraz específico. Encontré una lana preciosa inglesa que costaba un ojo de la cara, pero creo que también haz de cuenta estaba entre esto y una sintética y dije no, o sea, aunque me salga un poco más, pero elegir, por ejemplo, un material, una fibra natural, que ya una vez que el disfraz ya llegue a su vida, entonces pues no va a quedar ahí durante 300 años, sino, o sea, ya se va a desintegrar. Entonces tomar en cuenta eso, ¿no? Y cuando diseñas algo de cualquier cosa, hasta un disfraz, ¿no? Entonces, a veces pues no se puede, porque hubo uno que quería de Star Wars, de una bounty hunter, una cazadora de recompensas, y sí era como más de vinil, entonces tuvo que conseguir otros materiales, pero pues por lo más posible tratar de no afectar tanto el medio ambiente, ¿no? Y tener conciencia de los materiales que utilizamos para diseñar. Y bueno, a futuro siempre me ha encantado el vidrio, el diseño de vidrio. Entonces, así haz de cuenta, tal vez así a futuro, o sea, si tengo así poder tal vez estudiar o diseñar o hacer algo en vidrio ya sea soplado o prensado. Me gusta mucho el diseño de vidrio. Pues totalmente creativo todo lo que haces. Oye, Iliana, lamentablemente tenemos que ir pensando en cerrar la entrevista, pero muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Nos gustaría preguntarte, ¿hay alguna persona o alguna mujer tal vez que admires o que te guste mucho su trabajo? Hay una escritora, Octavia Butler, es afroamericana, a la cual como que tengo mucho respeto. Es una escritora de ciencia ficción. Y he leído varios de sus libros y es como súper interesante que se haya dedicado ella a escribir ciencia ficción. Y bueno, pues tuvo una vida un poco dura. Entonces ella es alguien que pues admiro bastante. Ay, pues muchísimas gracias por compartirnos tanto. Fue una plática muy, muy bonita para conocerte y para también como entender cómo funciona el diseño en otras partes que no sea México. Muchas gracias a ustedes, Lu, Ángela y Ari. Un placer estar con ustedes y compartir esto en su podcast. Entre Arquitectas. Bueno, pues esto fue todo. Esperemos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. Pues yo la verdad quedé muy contenta de hablar de estos nuevos temas y que van a vincular mucho a arquitectura, pero también abran el campo. Y como siempre, aparte de agradecer a Liliana, también agradecemos a nuestro productor Jesús González Ponce. A Cecilia Naya, que nos hizo el gran favor de grabar nuestras cortinillas. A Lu por la música original. Y por supuesto a ustedes por escucharnos una vez más y por llegar hasta este momento. En el siguiente episodio vamos a tener a Julieta Boy, no se lo pierdan. Ella recibió a Ari y a Lu en las alturas de Reforma. Se va a poner bueno. Pues sí, estamos muy contentas con este episodio, con los próximos, entonces tienen que escucharlos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Yo soy Lucia Ramos, me encuentran en Instagram como lu-ram-. A mí me encuentran como @AngelaUrrutia. Yo soy @Ariana con _N_Arriaga y síganos en todas nuestras redes como Entre Arquitectas. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Entre Arquitectas. Encontrando nuestra voz.